Dios te ama, por eso te disciplina. Y vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ok, vamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo número 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, porque para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Muy bien. Padre, queremos darte las gracias también porque tenemos la oportunidad, Señor, de escucharte a ti. Señor, es tu palabra, Señor, y solamente soy un siervo tuyo que va a comunicarla a mis hermanos, de acuerdo como tú me la diste, Señor, y de acuerdo como se las dice, Señor, el escritor a los Hebreos. Tu Espíritu Santo lo oyó y la comunicó a tu iglesia del primer siglo. Pero esta palabra ha acompañado a generaciones de cristianos a través del tiempo y ahora llega hasta nosotros una vez más. Muchos de nosotros conocemos esta escritura, pero queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos instruyas y nos des ese mensaje que tienes para nosotros, que es muy importante, porque somos tu iglesia, somos tus hijos, y tú quieres, Señor, mostrarnos la importancia de la disciplina en nuestras vidas, en la iglesia, y rogamos que tu Espíritu Santo sea quien ponga ese mensaje en nuestra mente y corazón, y que a mí solamente me ayudes para exponer tu palabra. Pongo en tus manos este tiempo, lo pedimos todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Durante mucho tiempo, siglos, ha habido un pensamiento en el cual la gente ha pensado y ha dicho la polémica de si Dios castiga, si Dios no castiga, ¿no? Y hay muchos que dicen que Dios castiga y hay muchos que dicen que Dios no castiga, y al final esta situación es parte de algo muy importante, la disciplina del Señor, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Número uno, quisiera mencionar que tenemos tres cosas que tenemos que aprender en torno a la disciplina. Número uno, apreciar la razón de la disciplina. Es decir, cada vez que Dios nos corrige es un hecho, y creo que ahí mucho radica de lo que está la polémica, en el cómo lo hace Dios, pero es un hecho que Dios nos corrige, y apreciar esa disciplina porque solamente así la vamos a aceptar. A veces, cuando no hemos entendido que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es con el propósito de hacernos mejor para Él, para que nos vaya bien, para que Dios produzca en nosotros los cambios, los frutos que Él espera, para que, como cuando el Señor Jesús fue al árbol y buscaba frutos y no los halló,
inclusive a la higuera la maldijo y se secó. Porque Dios espera de nosotros frutos. La Biblia habla acerca del fruto del Espíritu en Gálatas, y allí en Gálatas capítulo 5 nos habla de ese fruto que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de que alguien se va a bautizar, que decide obedecer al Señor en el bautismo, hay algo que le preguntamos que es muy importante. A pesar del corto tiempo que muchas veces hay entre su conversión y la decisión de bautizarse, le preguntamos: ¿qué cosas han cambiado desde que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador hasta este tiempo? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Porque alguien que ha nacido de nuevo verdaderamente tiene que dar frutos. Y a veces los frutos van paulatinamente, y aunque sea despacito, pero van. Y vamos viendo, ¿no?, que Dios ha estado manifestando, y que en el nuevo creyente existe el deseo de vivir la vida que Jesucristo quiere que vivamos, una vida diferente. Y entonces la disciplina en torno a esto tenemos que apreciarla a tal grado que he conocido casos, solo para ilustrar, he conocido casos de niños que cuando saben que se han equivocado y han hecho algo malo, solitos van, toman la regla, la vara, y se la llevan a papá, van llorando, y yo sé que hice mal, yo sé que merezco disciplina, le dan la vara para que papá le dé, o mamá. Nos quedamos impactados, porque es un niño que está comenzando a entender que la disciplina tiene un propósito bueno, aunque recibirla no es tan agradable. Si comenzamos nosotros a ver la disciplina de una forma distinta, lo vamos a apreciar como ese niño, ¿no? Y a veces, cuando nos equivocamos, ya hay cristianos, cuando comenzamos a caminar con Cristo, y no se nos olvida, ¿no?, que, Señor, yo no lo quería hacer, no, de veras, tú sabes, se me chispoteó, no, tú sabes que no quería. Es que también eso, y es que también aquello. Ese es un cristiano inmaduro que va comenzando, pero el cristiano maduro dice: Señor, me equivoqué, hice lo que me toca, sé lo que merezco, aquí estoy, Señor. Para llegar a esa situación de una actitud así, hay un proceso. Hay un proceso cuando ya somos honestos con el Señor y le decimos: no me voy a justificar, Señor. Tú lo viste todo, lo sabes todo. Yo sé que merezco ser reprendido por ti. El segundo punto es recordar la meta de nuestra disciplina. Porque Dios establece la disciplina en medio de su iglesia, pero no con el propósito de castigar por castigar. Un problema de muchos de nosotros es que, como no conocemos la palabra de Dios en este tema, no pensamos que hay un propósito con todo esto, y el propósito es bueno. El propósito de Dios para que nosotros participemos de la disciplina el propósito es participar de la santidad de Dios. Es decir, cuando utilizamos el término santidad, vamos a quitar los aspectos así que suenan como religiosos, y recordar que la palabra santo significa apartado para Dios. Dios nos ha enseñado a través del Antiguo Testamento
y por eso le dio a Moisés el tabernáculo, el diseño del tabernáculo, y le indicaba dónde estaba él, dónde estaba su presencia en el lugar santísimo, y como había varias cortinas por las cuales habría que pasar para poder entrar, y no todos, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Es decir, que acceder hasta el lugar, hasta la presencia de Dios, no era cosa fácil, era una situación imposible, que es hasta cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, cuando el velo se rasga de arriba abajo y Dios dice: tienen entrada, tienen acceso, por lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces hay una meta, y muchos papás con la psicología moderna dicen, y los instructores también, o los psicólogos modernos también dicen: si yo golpeo a mi hijo, lo voy a traumar, si lo voy a hacer inseguro. No debe haber una psicología aplicada, sino debe ser una psicología instructiva, a tal grado que cada vez nuestro mundo va más en decadencia, porque cada vez la filosofía del mundo se opone a la palabra de Dios, no le pega a sus hijos, a tal grado que hasta hoy en día los hijos pueden demandar a los papás. Y ya me tocó un caso en el cual ya habían demandado a una hermana, y prácticamente la hermana tenía que darle un trato súper privilegiado a su pequeña que la había demandado, ¿no? Casi tendría que dejarle de dar lo que les daba a todos los demás hijos para darle ese trato que le pedía el gobierno a esa hija que la demandó. Pues la cosa no queda allí, la cosa está avanzando más. Y si en algún momento ahora un papá llega a tomar la vara, lo pueden acusar de daño físico contra sus hijos, ¿no? Cada vez más Satanás está poniendo leyes, y que las están avalando, que van en contra de la palabra de Dios. Pero Dios no se equivoca, y nos dice que la disciplina tiene un propósito. No nos la planteó nada más porque sí, sino que tiene un propósito y un objetivo. Hay papás o mamás que en el momento dicen: no le voy a dañar a mi hijo, no lo voy a traumar, pero cuando les desesperan, les dan y con todo. Es decir, ¿por qué? No están enfocados a aplicar una disciplina que tenga un objetivo. Nosotros como cristianos debemos entender cuál es el objetivo que Dios tiene con la disciplina. Miren, leyendo lo anterior de aquí mismo de Hebreos, en el capítulo 12 mismo veíamos ya en una predicación anterior, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y se veía, ¿no?, como nosotros estábamos como en un estadio, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Era la ilustración de una carrera para llegar a una meta, y que no era una carrera de los 100 metros, una carrera rápida, sino que era una maratón de resistencia. En este caso, cuando tratamos el tema de la disciplina, la palabra de Dios en el capítulo 12 utiliza otra palabra que es ejercitarnos. Prácticamente allí dice que es para ejercitarnos. Ahorita vamos a ver la palabra. En griego equivale a gimnasio. ¿Y qué es lo que hace la gente en un gimnasio? Se ejercita, se fortalece, y es precisamente lo que Dios quiere hacer. El propósito de la disciplina es crear cristianos más fuertes en la fe, más fuertes entendiendo lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas para ser mejores. Si nosotros, y les invito, nos autoanalizamos en este momento y hacemos una mirada retrospectiva hacia nuestro pasado, piensa qué cosas han cambiado en ti, qué cosa te puede decir tu esposo o tu esposa que ve ahora diferente en ti, y tú mismo, ¿no? ¿Cuáles eran tus verdaderas luchas, tus verdaderos retos donde pensabas que no podías y que
vea si ya se logró el cambio. Yo recuerdo de algunos hermanos que eran bien negativos y que eran muy aprensivos ante los problemas. Hoy los veo, son pero bien entusiastas, son muy luchadores en oración, y ese tiempo, cuando a la primera situación adversa se caían en una depresión tan grande que hoy me llena de gozo verles así, combatientes. Ya no está esa depresión, está la confianza en el Señor, pero detrás de todo este cambio hubo un proceso, hubo un camino de disciplina de parte de Dios en el cual cambió la historia. Yo sí les confieso, hermanos, que he tenido carros, no he tenido carros, he tenido carros, no he tenido carros. Pero para mí tener carro era un reto. Era un reto porque en el DF vas manejando y ¡zum! Se te mete aquí. Vas manejando y ¡zum! Se mete para acá. Y te quedas así espantado, si porque vas rápido o porque vas lento. Dicen que el que maneja en el DF puede manejar en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero la verdad es que se maneja feo. Y era un reto para mí, porque yo me enojaba muy fácilmente. Me tocó una vez ver que uno se metió muy feo y le alcancé a reclamar: oye, fíjate. Y mi esposa me dijo: tranquilo, ¿para qué nos ganamos problemas? Más adelante nos quedamos como a la distancia de 4 carros de esta persona, porque al final van tan rápido y terminan siendo detenidos ahí por el semáforo. Y alguien se hicieron de palabras. El que iba así como loco abrió la puerta de su carro, se bajó enojado, sacó la pistola, pum, 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 lo mató. Adiós. Y me dice mi esposa: ¿viste? Eso pudo haber hecho contigo. Dios tiene que instruirnos y nos tiene que enseñar esas partes de nosotros que están mal, y nos va avisando. Y a veces es a través de la palabra de Dios en tu devocional diario, a veces es a través de una predicación, y que nos va diciendo: bájale 3 rayitas, cambia de conducta. Y cuando no lo hacemos, vienen consecuencias un poco más fuertes. A veces nos dice: deja de ir a esos lugares. A veces nos dice: deja de ver lo que estás viendo. Y van comenzando a haber consecuencias. Y cuando no escuchamos, cuando no atendemos, cuando no nos quebrantamos delante del Señor, es muy fuerte. Y sé que puede pasar algo más fuerte si no me detengo en mis acciones. Ten compasión de mí porque me rebasa. Entonces es cuando Dios tiene misericordia y nos da la gracia para poder luchar y vencer. Por eso es una escuela, por eso es un gym, es un gimnasio donde nos va ejercitando precisamente en lo que es la disciplina. Entonces, la disciplina siempre tiene meta. Cuando tú estás disciplinando a tus hijos y piensas en la meta que hay con respecto a lo que Dios quiere hacer en sus vidas, estás disciplinando bien. Pero cuando tú no disciplinas, sino que a tus hijos los corriges mal, les gritas mal, porque ya te hartaron, estamos mal porque no hay un enfoque de la disciplina del Señor que tiene un propósito. Entonces ahí tenemos que preguntarnos: ¿estamos disciplinando bien o estamos disciplinando mal? Y la tercera parte sería correr hasta la conclusión de la disciplina. Tenemos un andar, y todavía unos años, algunos son más jóvenes, su andar todavía será más largo, pero esto es continuo. Esta es una lucha en la cual debemos entenderla y luchar contra el pecado.
Porque al final la disciplina existe y va a existir porque existe el pecado, porque existe la carne, porque la carne tiene que ver con mi antigua naturaleza, que tenía ciertas inclinaciones, ciertas prácticas que iban en contra de la voluntad de Dios. Y ese tipo de prácticas pues no son agradables al Señor, y Dios va a estar insistiendo hasta que sean erradicadas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver en lo que leímos en la traducción de la Biblia, nueva traducción viviente. Me gustaron varias cosas para hacer resaltar, y vamos a comenzar con el siguiente versículo, el 4, por favor. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que nuestra lucha contra el pecado todavía no nos cuesta la vida. Los cristianos de aquel momento fueron golpeados, perseguidos, encarcelados, pero aún no habían dado su sangre. Y dice que la lucha contra el pecado todavía no les había llegado a ese nivel. Después ya la persecución nerodiana, la persecución de Nerón, llevó a muchos cristianos allí al circo romano, y allí eran devorados por los leones, y ahí sí ya les llegó hasta la sangre. No cabe duda que ni siquiera aún en este tiempo podríamos decir estamos exentos de que nosotros no lleguemos hasta la sangre, o que no tengamos nunca persecución. Cada vez el término persecución en estos tiempos finales empieza a sonar más y más en diversos países en contra de nuestros hermanos en Cristo, en varios países. Y empieza a sonar que ante las nuevas políticas globales del mundo, nosotros podamos en algún momento sufrir persecución. La cosa es qué tipo de persecución y hasta qué nivel. ¿Hasta la sangre? No lo sabemos. En aquel momento todavía no les había sucedido cuando el apóstol escribió la carta a los hebreos, pero despuesito sí, tuvieron que experimentar el dar su vida, ¿no? Hasta la sangre. El versículo número 5: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija. Miren una cosa, que a nadie nos gusta que nos corrijan. Nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, no le gusta. No le gusta que nos corrijan. Es difícil, aún para nosotros como pastores. Los vemos a todos ustedes y los vamos conociendo. Entre toda la iglesia hay hermanos muy dóciles, y hay hermanos un poco más difíciles, y que casi ni al pastor le va a permitir que le haga una observación o que los corrija. Y es complejo. La mayoría de las veces, cuando existe un problema en la iglesia, lo ideal es utilizar el púlpito y la palabra de Dios para que se corrijan, para que se hagan notar esas conductas que no están correctas, que no son adecuadas, y que sea el Espíritu Santo quien hable a los hermanos. Pero también los pastores debemos hacer notar algunos errores. Esa dificultad también se les da a ustedes cuando están tratando asuntos con sus hijos. Hay algunos temas o algunas situaciones en las cuales dicen: lo paso por alto, o lo trato con él, o lo trato con ella, dependiendo del caso de sus hijos. Si lo pasamos por alto, ahorita vamos a aprender, realmente no estamos amando a nuestros hijos. Pero a veces la conducta de nuestros hijos es muy reiterativa. Ya lo corregí por esto, ya lo corregí por esto otro, pero además hizo esto otro, y además se le suma esto. Y ya le prohibimos el celular, ya le prohibimos la computadora, ya le prohibimos esto, ya le prohibimos aquello, ¿no? Si ya están jovencitos. Si están pequeñitos, que hay que darles su nalgada,
pues ¿cuántas le voy a dar, no? Porque reitera. Entonces, ser corregidos no es agradable. Y corregir te expones a que te vean feo, que te desprecien por un rato, ¿no? Que te guarden cierto rencor. Cuando alguien no entiende la disciplina que tú estás haciendo, que tiene un buen propósito. Hay un hermoso cuadro que se ha dado, me ha tocado verlo. Cuando el papá o la mamá le da su disciplina a su hijo o a su hija, obviamente el niño y la niña lloran, pero se abraza de papá, se abraza de mamá. ¿Saben qué refleja eso? Refleja que el hijo sabe que hizo mal, pero también sabe que su papá y su mamá le aman. Pero el hijo que lo corrigen y al contrario se aleja y ve feo a papá y a mamá y murmura y se enoja, muestra que no hay un acercamiento de amor por parte de sus padres y empieza a generar algo muy tremendo, que es el rencor, la amargura a temprana edad. Qué hermoso es que tú corrijas a tus hijos y que enseguida que los corriges, abraces a tus hijos y te abracen. Vamos bien, vamos entendiendo lo que es la disciplina que el Señor nos dice que apliquemos y que tiene un objetivo, que tiene un propósito. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Hay un buen detalle. Por eso es el tema, ¿no? Porque nos ama, nos disciplina. Entonces, el que el Señor muchas veces nos corrija, pues significa que nos ama, ¿no? A veces me ha tocado decirle a mis alumnos, porque se quejan a veces de los profes, ¿no? El día que sus profes les da igual si aprendiste o no aprendiste, si entendiste la clase o no la entendiste, ese día es que ya no les importas. Ya a ustedes no le importan ese profe. Pero si el profe está, pongan atención, cumplan con sus tareas, no falten, vean esto, vean lo otro, muchachos, corrijan esto. Digo, ese profe está interesado en ustedes, todavía. Pero el día que digan, ¿saben qué? Yo ya me cansé. El que entendió, entendió, y el que no entendió, arréglese a como pueda. Ese día ya no le importaste. Dios no es así. Dios va a estar trabajando con nosotros continuamente, indicándonos dónde nos equivocamos y nos va a estar corrigiendo porque nos ama. No va a dejar de hacerlo porque nos ama. Y eso es lo que tenemos que entender, grabarnos en mente y corazón. Me corrige porque me ama. Me corrige porque me ama. Y porque quiere bendecirme. Porque quiere que me vaya bien. Porque quiere que sea de bendición para otros. Por eso me corrige. Por eso me disciplina. Qué tristeza sería que yo pensara, pues me corrige porque no le gusta cómo vivo. Yo siento que ama más a otros hermanos que a mí. No, que entendamos, me corrige porque me ama. Pasamos al siguiente, por favor. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Entre los judíos existe un pensamiento basado en la palabra de Dios, y que ellos dicen que aquel padre, cuando observan que un padre, que su hijo hace algo malo y no lo corrigen, dicen, ese padre no ama a sus hijos. Los judíos saben que todo hijo que tiene un mal comportamiento y el padre lo corrige, es que porque lo corrige porque los ama. Entonces, cuando un padre en la actualidad ve que su hijo hace algo equivocado y no lo corrige, es que no lo ama, así de sencillo. Y si ahí terminara la cosa, ¿no? Pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, dice
aborrece a sus hijos porque no los corrige. Es como cuando a veces la mamá le dice: ya hijo, no haga esas cosas, está mal. Es decir, la disciplina tiene que doler, si no, no es disciplina. Y en el aspecto corporal de los hijos pequeños, les tiene que doler. Y cuando ya están más grandes, ya a veces les llegases a dar ya no funciona. Y aún si alguien se atreve a hacerlo, se te queda viendo. No, ahí hay que hacer. ¿Qué les duele? Algo que le duele al joven millennial de ese tiempo, ¿sabe qué le duele? Quítele el celular. Y verá, si no hasta llora. ¿Por qué me quitas el celular? Y es un día. Y si persistes, serán 2. Y si persistes, será una semana. ¿Por qué? Si las escuelas lo hacen, tuve un buen tiempo dando clases secundaria y prepa, y llegaba la orientadora y celulares. Recogía todos los celulares. Pero había unos que se ponían bien listos y llevaban 2. Le daban el viejito y se quedaban con el nuevo y estaban por acá viendo. Se los quitaban, se daban cuenta y en la escuela se los quitaban y decían: nos quedamos con tu celular todo el semestre. Y el joven se quedaba así, se enteraba el papá, la mamá. Pero el colmo, ¿saben qué hacían varios de los papás? Ahora vas a tener tu celular hasta fin de semestre. Algunos entendían y así los dejaban, cooperaban para la disciplina. Pero había otros que decían: ¿qué gente esta? ¿Qué disciplinas tan absurdas? A ver, el domingo te compramos otro. ¿No? Es como cuando dijeron: hay contingencia ambiental en el DF, ¿no? Hoy no circulas. No. ¿Cómo? Un día, yo en transporte público, ¿cómo creen? Pues no puedo sacar se compraban otro auto, pero nunca iban a descansar. Es decir, hermanos, la disciplina tiene el objetivo de formarnos como cristianos. Entonces, dice que al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios nos trata como hijos. Aquí pone el cuadro de un padre con un hijo. En la hora de la cuestión de la disciplina es el trato como de un padre para con un hijo. Y lo que estamos estudiando el día de hoy tiene que ver el trato de un padre hacia un hijo. Y el trato que debe de haber con nosotros, con nuestros hijos, es más traducción, el pan de cada día de nosotros para con nuestros hijos, que es disciplina. Esto está bien, esto está mal. Hiciste esto, te toca esto. Me tocó un día ir a la casa de unos hermanos y tenía unos carteles: por andar sin zapatos, tal castigo; por andar brincando en la cama, tal castigo. Y saben una cosa, eso era una instrucción con los chicos, y entendían y a cuántas nalgadas o a cuánto equivaldría según lo que ellos hicieran. Por mentir, tanto. Porque entendían el objetivo hacia dónde querían llevar a sus hijos. Pero los padres que no trabajan para corregir a sus hijos, que si los oyen escuchar una mentira, que si escuchan una grosería y no hacen nada, al rato sus hijos van a crecer y no van a respetar ni al profesor, ni el momento en que se cante el himno nacional. En la iglesia les va a dar igual comportarse como quieran, porque nunca hubo padre o madre que interviniera allí en la disciplina de sus hijos. Y así como nosotros debemos trabajar en la disciplina con nuestros hijos, Dios trabaja en su disciplina para con nosotros, para formarnos, para formar un nuevo carácter en nosotros. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. ¿Qué significa esto? En la versión Reina Valera dice que si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Me acuerdo mucho de un caso de disciplina
quiero aclarar, hay una disciplina en la cual Dios nos va formando, pero hay una disciplina correctiva de mucha urgencia, porque los pecados son sumamente escandalosos y van a repercutir en el testimonio de la iglesia. ¿Cuáles son esos pecados escandalosos? De acuerdo a la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, 5 y 6, son los borrachos, los fornicarios, los adúlteros, los ladrones, porque se hacen escándalos muy fuertes cuando se detectan estos pecados, y a Satanás le encanta, ¿verdad? Le encanta cuando alguien adultera, promoverlo y sacarlo, ¿no? Por ejemplo, nos sacan de repente ahí en el internet que un pastor cayó en pecado, pero lo proclama, pero a todo lo que da. Y esos pecados, como son muy escandalosos, afectan mucho el testimonio, pues muchas iglesias no se desarrollan, no crecen cuando hay este tipo de pecados. Recuerdo bien que una hermana la habían acusado, vinieron desde otro estado de la república, yo ni los conocía, llegaron, tocaron a la puerta de mi casa y me dijeron: pues esta hermana que usted tiene en su iglesia está mal y cometió adulterio, y así. Hablando con la hermana varias veces, le pregunté si era verdad. No, ¿cómo creen? Les hace más caso a ellos que a mí. No, hermana, dígame la verdad, y eso es todo. Es que tanto puede ser una posibilidad que sí como el que no, pero dígame, yo le voy a creer a usted. Pero sí necesito que confrontarla con la otra parte. Al final se lo dijeron, estando frente a frente, y aún así lo aceptó. Le dije: hermana, vengo por última vez, estoy en su casa, y le dije: yo le voy a creer lo que usted me diga, ya no voy a insistir, pero sepa una cosa, que si esto es verdad, una vez que yo salga por esa puerta, la puerta de su casa, ya no es conmigo como pastor de la iglesia, es directo con Dios. No, ya le dije, no me cree. No, yo le estoy diciendo que usted me diga, y yo voy a creer lo que usted me diga, pero solamente le hago de conocimiento de esto que es real. Ya le dije que no es cierto. Ok, con eso nos quedamos, hermana. Yo me salgo y bueno, Dios le bendiga. Y si le ofendí por preguntarle por todo el proceso que se llevó, perdón, me salí de su casa y al otro día me mandó a llamar con una de sus nietas. Fui a su casa, tenía manchas en la cara, por acá, por acá, por acá. Míreme, míreme. Sí, yo lo hice, yo pequé, míreme, míreme. Pídale a Dios por mí, lo confieso. Le dije: hermana, si usted lo hubiera confesado a tiempo, no hubiera pasado esto. Es un error pensar que el Dios que no vemos nos va a incomodar menos que el hermano que vemos. Yo le dije, saliendo de esta puerta, ya el asunto no es conmigo, no es con la iglesia, es con el Señor. Y usted quería que la disciplina viniera directa de Dios. Aquí está. Dios al que ama disciplina. Y yo dije: hay dos noticias, ¿no? Una mala y una buena. La mala es que tuvo que recibir en su cuerpo parte de la disciplina. La mala es que va a ser disciplinada en la iglesia y no va a poder participar de ningún ministerio y no va a poder participar de la cena del Señor. La buena, que usted es hija de Dios, porque Dios azota y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Porque si se le hubiera dejado sin disciplina, entonces significaba que ella no era hija de Dios. Y así ha pasado. A lo largo de la historia que llevo como cristiano, he llegado a ver
personas que se reunían con nosotros, se les descubrió el pecado y se fueron de la iglesia, vivieron en su pecado y no pasaba nada, ¿no? Entonces decíamos, pues ¿qué pasó? No, lo que pasa es eso, de que solamente que los verdaderos hijos Dios sí los disciplina, pero los que no son sus hijos un día cosecharán el fruto de sus actos. Entonces vean que este asunto es delicado y que Dios sigue manifestándose, ¿no? en nuestras vidas. Pasamos al versículo 9. Gracias, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir por siempre? Es decir, los padres, aún nuestros padres que no conocían a Dios, nos educaron como ellos mejor les parecía. Mi padre era enemigo de mentiras y nos daba pero sabroso por mentir. Un día me encontré, tenemos una dueña de la casa que arrendábamos y su papá era un capitán del ejército y un día dijo, no, yo no voy a mentir. Mi papá nos enseñó a no mentir y el día que alguien mentía en la casa ardía Troya y no le gusta la mentira. Entonces hay personas que educan a sus hijos como mejor les parece. Qué bueno, ¿no? Que algunos tratan de inculcar ciertos valores, pero es bien triste cuando hay padres que no educan, que no instruyen y que no corrigen, porque las consecuencias al tiempo se van a ver. Pasamos a la otra, por favor. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaban durante algunos años e hicieron lo que mejor pudieron. Ya cuando nos casamos, adiós, ¿no? Ellos ya no intervenían. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Subraya eso. La disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Tiene un objetivo y por ese objetivo siempre va a ser buena. A fin de que participemos ¿de qué? De su santidad. Cuando hemos ido entendiendo, y esa hermana que les platicó que sufrió esa disciplina del Señor, cuando fue corregida, le dio un amor por el Señor. Era otra. Amaba al Señor. Varias veces llegué y estaba cantando. No faltaba su Biblia allí. Ella prácticamente vivía sola. Una hermana ya de avanzada edad. Cuando ella parte con el Señor, créame que en mi corazón había una paz. Pero yo fui testigo del cambio, fui testigo de su crecimiento ahora, que ya no leía por leer, leía porque anhelaba. Les digo una cosa, ella cuando la conocí no sabía leer, aprendió a leer con la Biblia, después ya leía libros y tenía como 4 libros y yo creo que ella presentía el tiempo que iba a partir. Un día me dijo, tenga hermano, regálenos. Yo ya los leí, creo que ya hasta me los sé de memoria. Me sorprendió, porque ya no sabía ni leer. Tales maravillas hace el Señor con la disciplina. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, a nadie. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha, el fruto de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Nada más chequen, cuando vemos en esta época en que vivimos la cantidad de divorcios y cuando los jóvenes no duran más de 3 años, ha habido récord, ¿no? de divorcios casi inmediatos, es por el yo. Es decir, todavía sienten que la otra persona no es digna de ella, no es digno de él, llegan a menospreciar y buscan inmediatamente con quién sustituirlos. Ellos no han sido entrenados.
Y aun cuando no conocen a Dios y no saben nada de la palabra de Dios, toda separación, y ellos cuando ya la experimentan de veras, es dolorosa. Inclusive pasan una etapa que les llaman duelo, ¿no? No quieren saber nada de nadie. Porque ya hasta que se consuma, empiezan a verdaderamente sentir no tener a la otra persona. Y varios se quisieran arrepentir del paso que dieron. Y otros que son más endurecidos, inmediatamente, como no quieren sufrir, tratan de sustituir inmediatamente a la otra pareja, ¿no? En nosotros, los cristianos, trae fruto apacible y uno no quiere sustituir a las personas. En nosotros los cristianos nos duele que algún proyecto de vida no salió. En nosotros los cristianos nos duele que el sueño que teníamos para alguno de nuestros hijos no se haya cumplido. Nos duele, pero lo asimilamos. Nos duele, pero no dejamos de orar por ellos. Nos duele, pero no nos derrumbamos, pero nos agarramos muy fuerte del Señor. Porque la vida y dolores demasiado fuertes. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Hay hermanos que hay enfermedades, hay hermanos que hay crisis, hay hermanos que hay situaciones que te estremecen, que hay, cuando te acusen de algo que es cierto, pues dices, me agacho la cabeza y me aguanto. Pero que me acusen de algo que es falso y que hayan provocado un incendio grande con falsos testimonios, sientes que se te sale el alma, sientes desfallecer. Te cuesta trabajo volver a confiar en alguien, porque quienes creías dignos de tu confianza esparcieron todos tus íntimos secretos personales de tu vida. Y algún día me dijeron, ¿sabes cómo es el chisme? ¿Sabes cómo es la traición? Es como cuando subes a un edificio bien alto y llevas una maleta cargada de plumas y dices, la voy a tirar. Y dices, no, mejor no, porque va a hacer mucho daño. Pero si no, pues sí, a ver, y la arrojas. Y dices, ¿qué hice? Tantas cosas que me confiaron, tantas cosas. Y bajas corriendo tratando de atrapar las plumas y ya hablaste. Para que recojas esas plumas, imposible. Salieron de la lengua, salieron de la boca y vas a hacer un daño tremendo. A veces no los hacen a nosotros. Y duele. Por eso dice, por tanto, renueva las fuerzas de sus manos cansadas. A veces no tienes ganas de seguir, sientes que tus fuerzas se han ido, ya no quieres volver a intentar. Y dice, renueve las fuerzas de sus manos cansadas, fortalezcan sus rodillas debilitadas. Mucha de la fuerza que es en nuestro cuerpo se encuentra en las rodillas, y quien le empiezan a fallar las rodillas corre mucho riesgo de caer todo su cuerpo. Toda masa, todo cuerpo tiene un centro de masa, un centro de gravedad, y cuando está la fuerza dentro de ese espacio del centro de masa y gravedad, se va a sostener bien la estructura. Cuando no, se va a derrumbar. Por eso dicen que fortalezcan sus rodillas debilitadas, porque ahí se concentra la parte donde no afecta. Si yo traigo mi maleta o una bolsa, a veces voy por el mandado y ya traigo la bolsa así llena, si la quiero sostener con una sola mano, claro, ahí en el mismo lugar, la levanto. Pero si voy a caminar 1 kilómetro con esa bolsa, no. Al rato esa bolsa me va a pesar 10 veces lo que pesa, ¿no? Pero si lo que hago es, me pongo la bolsa aquí en los hombros, el centro de gravedad está en mi cuerpo, y sabe una cosa, me va a pesar menos. Es fascinante eso. Esto lo hago con mis alumnos. 2 palillitos de dientes, así chiquitos. Les pongo 2 tenedores aquí.
y pongo un palillito aquí, y uno así y el otro sostiene aquí, y ese solo palillito sostiene los dos tenedores y no se caen en un solo puntito. ¿Por qué? Porque todo ese peso lo soporta el centro de gravedad. Ahí, en esa parte, mientras esté concentrado todo el sistema, no se va a caer. Ni se caen los tenedores, ni se caen los edificios. Es fundamental para nosotros que construimos saber dónde está el centro de gravedad. Entonces, para nosotros, en nuestro cuerpo, las rodillas son fundamentales, porque soportan la masa de nuestro cuerpo, toda la estructura ósea. Y por eso nos indica: renueven las fuerzas de sus manos. Los que tienen artritis saben lo que es ir perdiendo la facultad del movimiento de las manos. Fortalezcan sus rodillas debilitadas. Esa fortaleza nos va a poder ayudar para soportar ¿qué? Más carga. Porque a veces nuestros hijos, sus problemas, son cargas adicionales para nosotros. Y si no estamos fortalecidos de nuestras rodillas, de lo que soporta nuestra propia vida, y en este caso el tema es la disciplina, si esa disciplina no ha sido parte de mi vida, esa persona que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, con tantos problemas se va a derrumbar. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Es decir, es importante, hermanos, nuestros hijos van por etapas. Cuando son pequeños, sus temores son unos. Cuando son adolescentes, sus temores son otros. Cuando son jóvenes, sus temores son otros. Y cuando son adultos, sus temores son otros. Cuando son pequeños, sus sueños son unos. Sus adolescentes y jóvenes son otros. Así nos vamos. Entonces, conociendo cómo es todo esto, cómo funciona, tracemos un camino en donde entiendan que permanecer en los caminos del Señor, tarde que temprano, va a traer ese fruto que anhelamos. Pero que acepten la disciplina, que es para nuestro bien, no para nuestro mal. 14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Es decir, todo esto que sufrimos, todo esto que a veces nos ha dolido, todo esto que padecemos, tiene propósito. El propósito es de que estemos con el Señor y que le podamos ver. Es decir, que esta vida del reino de Dios la anhelemos, que veamos que tiene un propósito, un objetivo, todo lo que llegamos a sufrir, a padecer. Entonces, hay un objetivo: llegar ante la presencia del Señor. Aclaraciones. 1. No siempre hay una relación directa entre un pecado en particular y el sufrimiento y la disciplina. ¿Qué significa esto? Que muchas veces pensamos que si un hermano está sufriendo por algo, es por causa de un pecado, y no siempre es así. Tenemos el ejemplo de Job. Job, él experimentó una disciplina, él sufrió, pero ¿sabe una cosa? Él no había pecado. Dice, no siempre hay una relación directa entre un pecado en particular y el sufrimiento y la disciplina. Job fue disciplinado para ser mejor. En sí ya era agradable a los ojos de Dios. Y su temor a Dios era tan especial. Temor a Dios significa respeto, honrar, darle su lugar a Dios. Entonces, Job tenía temor de Dios, respetaba a Dios como ninguno. Y Satanás es el que dice, mira Job, pero Job te respeta por todo lo que le das, pero si le quitas las cosas que le diste, blasfema contra ti. Y después dice, pero él se mantiene firme porque tiene su familia, y le quitan su familia. Dice, pero verás que si le toco con enfermedad, blasfema contra ti. Y le tocó su cuerpo, y lo que maldijo Job fue el día que nació, mas no maldijo a Dios. Aún la misma mujer de Job decía, maldice a Dios y muérete. Pero Job nunca faltó. Y el ciego de Juan capítulo 9, ¿qué dice? ¿Quién pecó para que este naciera ciego?
¿Sus padres o él? ¿Y qué contesta el Señor Jesucristo? Ninguno, ni sus padres ni él, sino que él nació así. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Hay circunstancias que vivimos y que traemos desde niños tal vez, para que un día Dios se manifieste en tu vida, en su vida de esa persona, para la gloria de Dios. Cuando Jesús sanó a ese ciego, que no había sido por ningún pecado, por eso no toda disciplina es por causa de pecado, y esta es una excepción. Hay disciplinas que no son por causa de pecado, sino al contrario, hay disciplinas para ser mejores a las personas. Otra cosa, en Juan también nos habla de podar. ¿Qué es podar? Es hacer un corte, ¿verdad?, a los árboles. ¿Y cuál es el objetivo de que sean podados? Para que den más fruto. Hay hermanos que sus vidas son bonitas y que dijeron, no, pues ¿qué le falta, no? Pues ese hermano, esa hermana, su vida está bastante bien. Y dice el Señor, no, hay que podarlo, hay que podarla, todavía hay que cortarle. Señor, pero ¿cómo? Sí, para que dé más fruto. Porque ahorita ya dio fruto, pero si la podamos, si sufre un poquito más, si experimenta lo que es la escasez, si aprende a soportar la crítica, va a dar más fruto. Pero esos tijerazos duelen. Esos tijerazos de la podada nos hacen llorar. ¿Pero sabes para qué son? No es porque estés pecando, es para que des más fruto. Ese es el caso. Aclaramos que no toda corrección es por causa del pecado. Hay otra aclaración importante: siempre hay una conexión directa entre el sufrimiento y el pecado, de manera general, pero sí, muchos casos, muchas situaciones son las disciplinas por causa de nuestro pecado. Entonces, Dios disciplina porque somos pecadores y vivimos en un mundo caído. Apocalipsis 21 dice: en el cielo ya no hay más dolor ni sufrimiento. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay pecado. Pero mientras nosotros estemos en esta naturaleza, mientras yo esté en este cuerpo, el pecado me asedia. El pecado nos asedia, aún fuera de ahí en la calle. Es decir, mientras estemos en este mundo y con este cuerpo, el pecado nos asedia. Pero por eso Dios nos disciplina, para que ya no estemos haciendo lo que antes hacíamos. Martín Lutero decía: nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Y a veces los espantamos, y ahí estamos luchando para que no. Dice: no puedes evitar que vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan su nido en tu cabeza. Es decir, cuando tú empiezas a consentir, porque ya viste una imagen, ¿no? Un hermano, escuché su testimonio, me impactó tanto, hermanos, que él se volvió adicto a la pornografía y llegó a tener SIDA, porque por una sola imagen que vio en internet, una sola imagen los llevó hasta abajo. Entonces, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen, no vas a poder evitar que llegue la tentación, pero sí puedes evitar que haga su nido en tu cabeza. Es decir, deja de pensar eso, deja de ver ese programa, borra eso de tu celular. Tú puedes evitar varias cosas. Proverbios nos enseña, ¿no? ¿Alguien se echará brasas encima sin que sus vestidos ardan? Pues no. Pues no te eches las brasas, quítate de allí, ¿no? Entonces, pero sí hay consecuencias. Tenemos al rey David. Yo les pregunto, ¿Dios amaba a David incondicionalmente? ¿Toda la vida de David fue agradable? Pues no. ¿Dios decía que David era de acuerdo a su corazón? Sí, porque el rey David de verdad que era un adorador del Señor. Aquí tenemos casi el himnario del rey David, lo tenemos aquí, en el libro de los Salmos. La mayoría de los salmos los escribió David, y con música, son cantos todos estos salmos. Aparte de eso, cada vez que pecaba,
Él no te andaba por las ramas, Señor, pequé, hice lo malo delante de tus ojos, contra ti he pecado y contra ti y he hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas reconocido. Y se humillaba y pedía perdón. Pero cuando David pecó con Betsabé, le pregunto yo, Dios hizo de la vista gorda, no pagó la consecuencia de que el niño que iba a tener con Betsabé murió. Fue una disciplina que nos debería a muchos de nosotros llevar a reflexionar, porque muchos cristianos han llegado a pecar pensando, es que conmigo Dios va a ser la excepción. Sí tropiezo, pero Dios es amoroso y no me va a pasar nada. ¿Y Dios le perdonó a David? Claro que le perdonó, pero le mandó a decir con el profeta, lo que tú hiciste en secreto, uno de tus hijos lo hará en público. La espada nunca se apartará de tu casa y el adulterio tampoco faltó. Es mucho precio, hermanos. Es mucho precio si nosotros fallamos. Piensa, ¿no? Unos momentos de placer por una historia triste. Piensa en un potencial de Sansón. Dios le dio una fuerza tremenda para acabar él solo con los filisteos, si fuera posible. Pero ¿qué fue lo que le llevó al fracaso a Sansón? Poner los ojos en el mundo, en las mujeres del mundo, y era incontrolable para él el área seductiva y sexual, y que sus votos que había hecho como nazareno, los fue rompiendo uno a uno. Y a veces nosotros, cuando nos dejamos llevar por nuestra carne, nuestras pasiones, vamos quebrantando pactos con Dios y vamos a terminar como Sansón. ¿Cómo terminó Sansón? Siendo el payaso de los filisteos. Lo tuvieron como un burro dándole vueltas a la rueda de molino. Él que había sido creado por Dios para liberar a Israel, para ser juez de Israel, para traer gloria a Dios. Al final dice, Señor, no dejes que estos filisteos incircuncisos se burlen de mí. Dame fuerzas. El Dios le da las fuerzas y si los derrota. Le dice al niño, ponme las columnas. Y derriba las columnas y todo ese salón grande mató a miles de filisteos, pero él también murió. Cuando él pudo haberlos derrotado y quedar vivo. Pero muchos de nosotros, cuando no aceptamos la disciplina del Señor, cuando no aceptamos las correcciones, cuando no estamos viendo los ejemplos, dice que nos puso estos ejemplos para que aprendamos de ellos. No se hizo de la vista gorda con David. Cuando Saúl también se volvió arrogante, se volvió soberbio, y el Señor lo tuvo que disciplinar y muere de una manera trágica, él y sus hijos. Ejemplos: Dios disciplina a un hijo suyo por un pecado que ha cometido en su pasado, como el rey David. El castigo fue que él, el niño que esperaba con Betsabé, murió. Uno de los tantos, porque ya mencionamos más. Dios disciplina a un hijo suyo por persistir en el pecado y no arrepentirse de ese pecado. Y tenemos el ejemplo de 1 Corintios 11:29. ¿Qué pasó con este ejemplo? Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Tan delicado es que nosotros vengamos a la cena del Señor y si nosotros estamos pecando y no nos hemos arrepentido, dice la Biblia que en juicio comemos para sí. Y si venimos y ni siquiera nos pusimos a cuentas, delicado. Estamos comiendo y bebiendo juicio de Dios sobre sí mismos. Y también dice el versículo 30, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Dice la palabra de Dios,
por lo cual hay muchos débiles y enfermos. Es un síntoma para la iglesia de Cristo. Es decir, la debilidad de una iglesia puede estar porque en algunos de sus miembros puede haber pecado no confesado, puede estar esa práctica y no apartarse. Proverbios 28:13 dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que no lo confiesa, no prosperará. No hay una prosperidad espiritual. Ahí vemos hermanos, ¿no?, que pintaban bonito, iban muy bien, leían la Biblia, se la absorbían. He conocido hermanos que en 6 meses ya se leyeron la Biblia, otros que en 3 meses ya se leyeron el Nuevo Testamento, y pues me llena de gozo, ¿no? Los he conocido, los animo, pero de repente vemos que se estancan y de repente vemos que van descendiendo, van cayendo. ¿Qué pasó? Pecado no confesado, pecado donde no se apartan, no prospera. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que no prosperará, ni tampoco económicamente, ni tampoco lo que hace la obra de sus manos, su trabajo, va a prosperar. Y Dios se va a manifestar, y así va a ser porque estamos en la escuela de Dios. Y cuando apenas empezamos a ser instruidos en esa disciplina, ¿cómo que no? Si yo cuando me lo proponía, yo lo lograba, y yo no vine a ver si puedo, porque puedo, vengo, y lo voy a lograr, y lo voy a hacer. Si eres hijo de Dios, Dios lo va a impedir. Como impidió la locura de Balaam cuando iba a ir a maldecir al pueblo de Israel, porque el rey Balac lo contrató para maldecir a Israel, y corrupto, porque era un profeta corrupto, aceptó el dinero, ya se dirigía a maldecir a Israel, y llegó un momento en que su burra ya no quiso caminar. Se detuvo, el asna se echó, y él agarró una vara y le empezó a dar. Y le dice la burra: ¿por qué me pegas? Sin más entendimiento de la burra que en él. Ahora sí, con todo respeto, era más burro, Y es que un ángel se había puesto ahí adelante. Y es que, hermanos, esos hechos eran cuando no éramos cristianos. Pero vengo a ver si puedo. Dice, no me den, póngame donde hay. Yo me encargo de los demás. Son puros dichos humanos. Y hay mucha gente que así lo hace. Pero nosotros no. Dios nos disciplina hasta entender que mi proveedor es el Señor. Y cada día dependo. Y Él me dice: no me pidas porque te dé comida cada semana o cada mes o cada año. Pídeme el pan de cada día. Nos enseña a depender de Él. Era yo en un principio de los que decían, y entonces nos vemos y el próximo mes vamos a hacer esto. Y mi hermano decía: si Dios quiere. No, es que yo sé que Él quiere, por eso lo digo, porque yo sé que Él quiere. Aprendí, hermanos, aprendí. Y ahora, aún con mis alumnos, si Dios quiere, si el Señor lo permite, porque me instruyó, porque lloré para aprender, porque me sometió a disciplina, como todos hemos sido sometidos a disciplina, y dar la gloria a Dios. No, que bueno, que eso. Sí, no fue el doctor, no fue la medicina, fue el Señor. Dale la gloria a Dios. Todos estamos siendo instruidos. Pero aquí, cuando hay abuso de tomar la cena del Señor indignamente, puede haber enfermedad. Y cuando hay un hermano que persiste en pecar, no se arrepiente, entonces, ¿Dios le puede quitar la vida? Sí. Por causa de la práctica de un pecado. Y si no lo confiesa, y si no se aparta, y sigue participando de la cena indignamente, ¿Dios le puede quitar la vida? Sí. ¿Para qué? Para que ya no siga deshonrando el nombre del Señor. Por eso, tengamos cuidado con esto. Dios disciplina a un hijo suyo por prevenirlo de pecados futuros, como Pablo. ¿Cómo está
gusta eso. Cuando yo me tocó, porque los otros los tenía claros, pero este no me quedaba claro. A veces Dios te está disciplinando para que no cometas un error a futuro. Y eso está bueno, aunque al principio duele. En 2 Corintios 12:7, aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. El orgullo es tan letal, tan dañino. Si no, pregúntele a Satanás, ¿por qué Satanás fue expulsado del cielo? Su pecado fue el orgullo. Quería parecerse a Dios, imitar a Dios, sentarse en el trono de Dios. ¡Qué atrevimiento! Para que vean a qué nivel llega el orgullo. Y Dios sabía, porque nos conoce a todos, que era muy posible que el apóstol Pablo, con tanta sabiduría, con tantas habilidades, muchos decían que lo pueden tener a nivel de Aristóteles, Sócrates, que si él se hubiera dedicado en el mundo, él hubiera sido como alguno de esos personajes griegos. Y sin embargo, ¿qué hace Dios? Esa espina, Dios permite, ¿no? El Satanás la pone, y muchos piensan que pudo haber sido que cuando él ve al Señor quedó tan deslumbrado que quedó mal de sus ojos. Y entonces él le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón, esa espina, y el Señor le dijo: no, básate en mi gracia, que es todo lo que necesitas. Entonces, cuando sufrimos por algo, nos mantiene dóciles, porque cuando no sufrimos, podríamos pecar de orgullosos. Por tanta revelación que Dios le dio a Pablo, se pudo haber vuelto orgulloso. Como a veces nos llega a suceder a algunos predicadores. A mí no, porque yo no predico como otros que son muy buenos predicadores. Pero, ¿sabe usted cómo le puede hacer un daño tremendo a un predicador? Le voy a decir cómo. Es la estrategia de Satanás. Dígale al predicador que qué bien predicó. Dígale que qué tremendo mensaje le dio. Un día se lo dijeron al príncipe de los predicadores, a Charles Spurgeon, y él les contestó: sí, hermano, sí, hermano. Eso ya me lo habían dicho antes, ¿sí? Ya me lo había dicho Satanás. ¿Por qué? Porque cada vez que tú quieres hacer sentir a alguien bien, el orgullo es terrible. Y han tumbado a muchos predicadores, a muchos siervos de Dios, el que los halagues. No debe, mejor ora por esos hermanos. Si el mensaje que Dios te dio a través de él te fue de mucha bendición, no se lo digas, simplemente ora. Porque todos estamos expuestos. Y por eso Dios lo previno de un pecado futuro, que fue el orgullo. Por ese aguijón que tenía, no se volvió orgulloso. Es una gran equivocación pensar que la disciplina santifica al creyente. Hay muchos hermanos que sufren, y sufren bastante. Y dicen: no, pues ya por todo lo que ya sufrió, ya está bien santificado. No. La disciplina es un proceso que te ayuda, pero la santificación viene de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos santifica por medio de su palabra. Ahorita estamos atentos y de verdad, porque es la palabra de Dios. No son mis pensamientos, es el mensaje que Dios tiene y está llegando. Es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso tiene esa efectividad. Porque no es el predicador, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo usando la palabra de Dios para ponerla en tu corazón. El dolor, el sufrimiento y la prueba tienen el propósito de enseñarnos a buscar a Dios, a depender de Él y no alejarnos de Dios. No alejarnos de Dios. ¿Qué es lo que le pasa a muchos creyentes inmaduros? Que cuando Dios los empieza a castigar, cuando Dios los empieza a reprender, le guardan un rencor a Dios, se enojan con Dios y se alejan. Ven al hijo pródigo, siendo hijo se alejó, después volvió, pero eso es lo que a veces provoca el dolor y el sufrimiento. No puedes pensar en que como estás sufriendo no tienes que hacer nada. Todo lo contrario, debes de tomar tu tiempo a solas con Dios, el estudio de su palabra y congregarte. Cuando un hermano
ha caído en uno de esos pecados escandalosos, su restauración depende de retomar su tiempo a solas con Dios. Una de las cosas que pregunto a los hermanos que han caído, que están siendo restaurados por Dios es: ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu tiempo a solas con Dios? La otra, ¿cómo está el estudio de su palabra? Y la otra es: ¿cómo te congregas? Porque si no te congregas, si no tienes tiempo a solas con Dios, si no hay estudio de la palabra, pues no va a poder haber restauración. Porque la restauración la va a hacer el Espíritu Santo en base a la palabra de Dios. Nuevamente nos va dando hambre y sed de su palabra y nos va restituyendo. Y nuevamente, de verdad que es hermoso como cuando Dios te restituye, como cuando Pedro traicionó al Señor Jesús, lo negó 3 veces. Fue tremendo cuando el Señor lo confronta para restaurarlo y le dice: Pedro, ¿me amas? 1. Pedro, ¿me amas? 2. Pedro, ¿me amas? 3. ¿Por qué le pregunta 3 veces? Si Pedro se entristeció de que le preguntara 3 veces. Jesús no se lo dijo, pero pues nosotros lo entendemos. Tú lo negaste 3 veces, también él te pregunta 3 veces. Pero eso va a ser el principio de tu restauración. Pero es decir, la restauración la produce el Espíritu Santo, no el que tú sufras. Porque muchos de los que sufren endurecen su corazón y se alejan de Dios, le guardan rencor a Dios. Pero cuando el creyente entiende que la disciplina es para formarnos, para experimentar la santidad con Dios, ya entendimos y la vamos a aceptar. Como aquel niño que le llevó la regla a su papá y le dijo: merezco, porque de lo que me dijiste que no hiciera, yo lo hice. Pues me va a dar, ¿no? Cuando entendamos que la disciplina es buena porque Él nos ama, la vamos a aceptar. De hecho, algunos en el sufrimiento se llenan de amargura y se enojan con Dios y se llegan a alejar de Dios por un tiempo. Todo lo contrario, tú debes correr a Dios para que te restaure después de una caída y para que te ayude a participar de su santidad. Papá, mamá, si tus hijitos están haciendo cosas incorrectas, tienes que corregirle. Había un versículo, y ahorita, que dice que debe ser físico cuando son pequeños y les debe de doler. Y cuando ya son jóvenes, tenemos que ver algo que les va a doler. Porque cuando Dios lo hace con nosotros, usa cosas que nos duelen y nos duelen mucho. Para papás que dicen: no, ¿cómo está bien chiquito? ¿Cómo? No, yo no estoy de acuerdo en que se le pegue a un niño. Pues entonces no estás de acuerdo con Dios. Es Dios quien te está diciendo que lo hagas. Porque si no lo haces, no lo estás instruyendo para donde Dios quiere llevar, en esa disciplina. Debemos apreciar la razón de la disciplina. La razón es buena para participar de su santidad. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida hasta la sangre con la lucha contra el pecado. Es decir, entendamos que mientras estemos aquí en la tierra, la lucha contra el pecado, ¿cada cuándo es? Diario. ¿Acaso olvidarán las palabras de aliento que Dios habló a ustedes como hijos? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Ya lo vimos, vamos a avanzar. Debemos apreciar la razón de la disciplina. Ahora sí, vamos a ver. Debemos apreciar la disciplina porque es un recordatorio de que Dios nos adoptó como sus hijos y nos disciplina por amor, porque Él quiere el bien para nosotros. 2. Cualquier padre debe enseñar a sus hijos la disciplina. El padre que deja sin disciplina a sus hijos no los ama. Y a lo mejor hoy te cae como balde de agua fría. Si tú eres de los papás que nunca corregiste a tus hijos, ¿por qué no amas a tus hijos? Así de sencillo.
Y dice, los aborrece. Dice Proverbios 22:15, el corazón del muchacho está lleno ¿de qué? De necedad, pero la disciplina física la alejará de él. ¿Qué es lo que le quitará la necedad a mis hijos? La disciplina física. ¿Cuál es la física? Pues la que duele. Esa es la disciplina que alejará a la necedad de mis hijos. Mis hijos no serán necios cuando crezcan si yo sé aplicar la disciplina a tiempo. Pues es un padre que dice que no. ¿Cómo? Entonces, ¿crees que sabes más que Dios? ¿Contenderás contra Dios? ¿Crees que Dios en ese tema no sabe? Pues, ¿cómo creen? Dios es sabio y nos diseñó y sabe cómo teníamos que corregir a nuestros hijos. Al soportar la disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. Y si Dios no los disciplina a ustedes como hace con todos los hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderos hijos, sino ilegítimos. Porque Dios va a corregir a los que son sus hijos y a los que no, pues los deja sin disciplina porque no son sus hijos. Y mucha gente se enoja. Yo tengo compañeros que les gusta que les hable de Dios, pero cuando les digo que unos son sus hijos y otros no lo son, se requete enojan. Porque dicen, ¿todos somos hijos de Dios? ¿Cómo crees? No, todos somos criaturas de Dios. Pero si tú te arrepientes de tu pecado y recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y le sigues por medio de su palabra, el Señor te da el derecho de ser hijo de Dios. No, ¿cómo crees? Estás mal. Y le digo, y luego pasa esto, ¿no? Que cuando Dios deja a alguien y sabiendo que merece algo, no es porque lo consienta. O sea, tienen mucha gente, ¿no? Que anda por caminos torcidos, narcotraficantes, violadores, y ellos piensan, ¿no? Que con dar limosnas y no sé qué tantas cosas la libran, ¿no? Ni siquiera son hijos de Dios porque hacen cosas y todavía no les toca. Pero si fueran hijos de Dios, inmediatamente serían disciplinados. Si en tus pompas no hay huellas de que algunas veces te dieron disciplina, golpes con la vara de la corrección, entonces significa que nunca tuviste un padre que te amara, según nos enseña la Biblia. Yo tenía un padre que me amaba mucho, me dio pero sabroso. ¿Y tú de cuáles eres? ¿De los que aman a sus hijos o de los que los dejan sin disciplina? Debemos apreciar la disciplina porque es un recordatorio de que Dios nos adoptó como sus hijos y nos disciplina por amor, porque Él quiere el bien para nosotros y promete estar con nosotros en nuestra cruenta lucha contra el pecado para no pecar contra Él. Es decir, no te vas a acabar a tus hijos, y también ten cuidado con eso. Si no eres de los que corrigen en el momento, sino que hasta que ya vas a explotar, y en lugar de darle 3 o 2 que le tocaban, agarras y y descargas toda tu ira, pues mal, muy mal. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque tú tienes que corregir a tus hijos y los tienes que abrazar. Había un hermano que corregía a sus hijitos y terminaba llorando con ellos. Y yo no les quiero dar, no les quiero pegar, pero la palabra me enseña que lo tengo que hacer, ya no lo hago porque a mí me duele verlos llorar. Pero lo hacía. Recordar la meta de la disciplina. La razón es que Dios nos está ¿qué? Perfeccionando. Llegamos a ser más maduros que cuando a veces llegan y me dicen, hermano, ya vio que el hermanito acá o el hermanito allá como que no está bien y como que mejor guardamos silencio, hermanito, hermanita, porque no sabemos qué está pasando. Si es de los del primer caso, que no es por pecado, pero que Dios lo está perfeccionando. Si es de los del segundo caso, aún tendríamos que orar por él, por ella, platicar para ayudar. Y si es de los de
el caso que Dios lo va a prevenir por un posible pecado futuro, tenemos que orar y no juzgar, porque no sabemos. Los amigos de Job luego lo dijeron: no, Job, así como estás y todo lo que te pasó no le pasa a nadie. Tú estás escondiendo un pecadote, marca familiar. Y dice: no hay pecado. Ahí Dios estaba trabajando en la vida de Job para tener todavía una relación mucho más íntima y más fuerte. Pero Proverbios 12 dice en la Biblia traducción viviente 12:1: para aprender hay que amar la disciplina, es tonto despreciar la corrección. Si Dios me va a disciplinar, mejor, porque por algo me toca. Y dice que tenemos que aprender a amar la disciplina. Y dice: y es tonto despreciar la corrección. Ya que respetábamos a nuestros padres, palabra clave, a nuestros padres aprendimos a respetarlos. Pero fíjense lo que dice en torno a Dios: ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, de nuestro espíritu, y así viviremos por siempre? Aquí está la palabra clave. A nuestros padres los respetamos, pero a Dios nos sometemos. ¿Les suena algo a nuestras hermanas? ¿Qué les pide Dios a nuestras hermanas, las mujeres? Que se sometan a ¿quiénes? A sus esposos. Cuando tú entiendes que la disciplina es para tu bien, te sometes a Dios. Está bien, Señor. Pero cuando también entiendes que en el orden de Dios debes someterte a tu esposo para traer gloria a Dios y a tu hogar, te vas a someter. Pero cuando no entendemos ni uno ni lo otro, va a haber rebeldía. ¿Y qué le vas a enseñar a tus hijos? Rebeldía. ¿Y qué era lo que Dios les decía a los de Israel? ¿Duros de qué? Duros de cerviz. ¿Cuánto les costaba humillarse? Y por la falta de humillación venían malas consecuencias. Dice: ¿y así vivir para cuánto? Para siempre. Pero bien, la disciplina es un medio que Dios usa para preservarnos hasta el final. Dios nos está preparando para llegar al final. Las características del Hijo de Dios es que recibe la corrección de su Padre. Este es un buen síntoma. Que el verdadero creyente ya entiende, cuando ya maduró, ya creció: sí, me va a corregir mi Padre, pero es para mi bien. Seguimos. Dice que nuestros padres nos disciplinaron, hicieron lo mejor que pudieron. ¿Es la verdad? Aún nosotros como padres podemos decir: hijo, ya se va de la casa, se va a casar, y no sé si hice lo suficiente en su vida para ayudarlo y que esté listo para ese momento que va a tener. La disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Recuérdalo, la disciplina siempre es buena para nosotros, para que participemos de su santidad. 1 Corintios 11:32: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Por eso el mundo va a tener un juicio aparte. Y Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Híjole, uno diría: bueno, en diversas situaciones de prueba económica, de salud, etcétera, ¿cómo que no puedo tener sumo gozo? Cuando sabes cuál es el propósito, que después todo esto va a ser para bendición, lo vas a aceptar. Dice: produce apacible cosecha, un buen fruto. Y aquí suena como guamazo, pero es gomnazo. Y gomnazo es entrenados, es para entrenar. La palabra en griego: ejercitados, ejercitado, ejercítate para entrenar. Dios nos está ejercitando por medio de la disciplina, con un fin: correr hasta la conclusión de la disciplina y tracen un camino recto para sus pies. Ya entendimos: congrégate, ten tu tiempo a solas con Dios, esfuérzate por estar estudiando la palabra de Dios, y esto te va a ayudar a tomar medidas. Cuando vas a ver el internet, velo delante de todos,
esfuércense por vivir en paz, procuren llevar una vida santa, todos, porque los que no son santos no verán al Señor. Y ya, dice, huye de todo lo que estimule a las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te está diciendo, júntate con los hermanos. Que tus mejores amigos estén entre los hermanos. Y te dice también que con respecto a las pasiones juveniles, el pecado, la mentira, el engaño, la fornicación, el adulterio, dice Dios, huye. Porque en Proverbios dice que aún los fuertes han sido seducidos y han caído. Por eso hay que trazar cosas rectas como estas. Aléjate de las pasiones juveniles y fomenta el compañerismo y el crecer juntamente con los hermanos. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Y si tú estás sufriendo una enfermedad, si tú estás sufriendo problemas económicos, si has sufrido, si has fracasado en tu matrimonio, Dios quiere ayudarte, te quiere entrenar para que tu vida sea mejor. Y si nos ha disciplinado, si nos ha corregido, es con un propósito, por nuestro bien, por amor. Gracias, Padre, te damos esta mañana por tu palabra, que quede en cada corazón, Señor. Gracias por enseñarnos que esa disciplina, que a veces nos duele mucho, que hemos llorado muchas veces, que es para nuestro bien, que tú vas a producir buenas cosas en todos aquellos que estamos siendo ejercitados en esta disciplina. Bendice a tu iglesia, Señor, que lejos de que guardemos resentimientos, rencores, amargura, al contrario, Señor, que nos gocemos sabiendo que esto va a ser para nuestro bien, que esto un día terminará y que seremos mejores personas, mejores hijos para ti, mejores esposos, mejores padres, mejores hermanos, y que la honra y la gloria sean para ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en cada corazón, lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.